Hola, yo soy Steffi y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Valerie y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Las opiniones y comentarios expresados en este episodio son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. El Centro Universitario de Tonalá y la Universidad de Guadalajara no comparten necesariamente dichas opiniones, ni se hace responsable de ellas. Bienvenidos y bienvenidas a esta comunidad dedicada a la exploración y comprensión de la salud desde todas sus facetas. Aquí compartiremos conocimientos, debatimos ideas y aprendemos juntos. En cada episodio son los temas que dan forma a nuestro bienestar colectivo. En nuestro episodio de hoy, nos sumergiremos en el mundo de la proteómica para el diagnóstico temprano de la enfermedad renal. Nos acompaña un experto en campo de la proteómica, en fisiología renal y medicina translacional. Mi nombre es Javier y me acompaña mi compañera Valerie Salazar. Juntos daremos el siguiente latido de este pulso científico. Comenzamos. Hoy tendremos el placer de platicar con un invitado muy especial y destacado miembro de nuestra comunidad científica. Hablemos del doctor Sergio Melo Jerez. Es un investigador por México, comisionado de Tonalá, doctor en ciencias bioquímicas por la UNAM, especializado en proteómica y fisiología renal, medicina translacional también. Sus líneas de investigación incluyen biomarcadores en exosomas urinarios, inteligencia artificial en salud y diagnóstico temprano de enfermedades renales. Ha colaborado con instituciones nacionales e internacionales como el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona y la Universidad de Limoges en Francia. Su trabajo busca integrar tecnologías ómicas en el entorno clínico para mejorar la detección temprana y el pronóstico de pacientes con enfermedad renal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Valerie. Qué bueno esa presentación, muy completa. A veces a uno se le olvida, ¿no?, qué hace, pero bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, Javier. No, un gusto tenerlo por acá. Platicábamos un poquito previo al inicio del episodio que sería bueno, antes de comenzar con las preguntas directas sobre el tema, darle un poquito de contexto a nuestro público sobre la importancia de la enfermedad renal, qué es la misma, por qué enfocarnos tanto en los problemas del riñón, vaya. No sé si nos haría ese honor. No, claro que sí. Por supuesto que es un tema que nos compete a todos en Guadalajara y en Jalisco, y nos extendámonos hasta México y América Latina, dado que involucra la función de un órgano muy importante, que es el riñón. Y rápidamente, pues es un órgano que tiene funciones vitales para el organismo, como el control de la presión arterial, el control y regulación de algunas hormonas que tienen que ver con la producción de eritrocitos en la sangre, que tienen que ver con la regulación de la presión arterial, como la renina, por ejemplo. Y bueno, el metabolismo de vitaminas, metabolismos de otras sustancias importantes para el cuerpo. Y bueno, básicamente la enfermedad renal es justamente un deterioro de esa función, de ese órgano. En nuestro medio tenemos números bastante alarmantes sobre enfermedad renal crónica. Nuestros pacientes llegan en estados muy avanzados de enfermedad renal, que no es más que justo la pérdida de la función del órgano en un tiempo constante. Se dice que después de 2 o 3 meses de que se mantenga un deterioro de la función, una disminución en la función, pues ya este paciente puede estar siendo diagnosticado. Que ese también es otro problema que manejamos, el diagnóstico, y que por eso estamos hoy en día trabajando con técnicas más avanzadas para lograr un diagnóstico más oportuno y mucho más sensible. Ok. Es difícil de repente diagnosticarlo, ¿verdad? La mayoría de pacientes se encuentran ya en etapas como avanzadas. Sí, efectivamente, okay. Cuando llegan al consultorio médico ya están en una etapa muy avanzada. Es una enfermedad silenciosa. Uh-huh. Las 2 o primeras 3 etapas cursan con síntomas demasiado leves que muchas veces el paciente pues no es capaz de reconocer, la persona no es capaz de reconocer. Y por otro lado, cuando se hace el estudio más común para enfermedad renal o para medir la función del riñón, que es la creatinina,
pues a veces ni siquiera la podemos detectar porque no se eleva y se disminuye y esa elevación pues no se mantiene en muchos casos, ¿no? Ok. Esto nos lleva pues a sumergirnos un poquito más en el tema de fondo que pues nos ayudaría a saber qué es la proteómica y pues qué ventajas tiene frente a los métodos de diagnóstico tradicionales en nefrología como los que acabamos de comentar. Muy bien, sí. Hemos optado por incursionar en las ciencias ómicas. En este caso, lo que hablaremos hoy particularmente es la proteómica, que es el estudio masivo de las proteínas, ya sea de una célula o de un órgano o de un tejido o de un fluido corporal. Incluso de un organismo completo. Podemos medir todas sus proteínas, calcular qué está alto, qué está bajo y tener una especie de fotografía, una huella del momento en que se está tomando la muestra y se está determinando las proteínas. Para nosotros es mucho mejor, mucho más sensible medir las proteínas, que son las que están en ese panorama, ¿no? del órgano, están actuando y más en comparación de solo medir los metabolitos, ¿no? Que como sabemos la creatinina, la urea, y de hecho pues digamos, no son tan precisos y tan exactos para determinar en qué estado se encontraría el paciente. Muy bien. Muy bien, entonces entendiendo esto, usted menciona que las proteínas pues funcionan mejor para detectar un daño renal incipiente en comparado pues con otros metabolitos o pruebas bioquímicas alternas que ya existen. Sí, efectivamente creemos y estamos seguros de que el mostrar cómo están las proteínas, en el caso de nosotros examinamos específicamente en orina, porque es un fluido pues muy sencillo de obtener, poco invasivo, aunque parezca tan sencillo, de todas maneras para nuestros pacientes no es tan fácil porque digo, no creo que lo hayamos dicho, pero la función de producir orina también se ve disminuida en estos individuos. Entonces, es un reto. Y sí, efectivamente, ese panorama de las proteínas nos va a decir en qué estadio puede estar la enfermedad, por un lado, y por otro lado, incluso nos puede explicar toda la fisiopatología. Entiendo. De repente en esta parte que comentaba en cuanto a que la orina es fácil de obtener, me imagino que estamos hablando en estadios donde todavía el paciente es capaz de filtrar orina, porque de repente llega un estadio donde ya no va a ser capaz el paciente de hacerlo por sí mismo, ¿no? De estar filtrando orina. Claro, entonces, lo que obtienen ustedes a través de la orina, en parte son algo llamado exosomas, ¿no? ¿Qué son estos exosomas y por qué presentan una ventana directa a valorar el estado del riñón? Muy bien, esa es la base del entendimiento para nosotros de la fisiología del órgano, porque los exosomas son vesículas que salen de cada célula y que más o menos pueden decir cómo se encuentra la célula fisiológica o patológicamente hablando. Es decir, ¿por qué? Porque vienen llenas de DNA, de RNA, de proteínas, incluso de metabolitos que pueden estar hablando de justamente del estado del riñón. Tenemos una teoría en conjunto con diversos grupos en el mundo de que el estudio de los exosomas urinarios puede ser el comparativo de lo que sería una biopsia, ¿sí? En la biopsia, básicamente lo que se observa es un estudio histológico, ¿no? De una pequeña fracción del riñón y que por supuesto, es el modelo o digamos el gold estándar en este momento para identificar el estadio de la enfermedad renal crónica e incluso para el seguimiento del trasplante. Sin embargo, pues es bastante invasivo, ¿no? Pues también trae consecuencias consigo. Entonces nosotros, analizando los exosomas, que son estas vesículas que salen de cada célula renal, podemos dar una idea de ese panorama, ¿no? Construir un panorama. ¿Podría decirse entonces que sería como una biopsia líquida y que de ahí podemos obtener estas proteínas para detectar en un estadio temprano
la enfermedad renal? Bueno, en otras entidades, por ejemplo, en cáncer o en... sí, algunos... por lo general en cáncer se habla de que es el estudio de los exosomas, ya sea circulantes en plasma o en un fluido en particular, le llaman como biopsia líquida. En el mundo del riñón hemos tenido todavía muchos problemas para situarlo como en ese contexto, Okay. ¿no? De que definir efectivamente que sí puede valer como una biopsia. Sin embargo, pues estudios como el de nosotros y de algunos grupos están tratando de fortalecer esa idea así, de que puede reemplazar a una biopsia de tipo invasiva. Muy bien. Entonces, para poder estandarizar esto, me imagino que faltan como muchos procesos dentro de este campo. ¿Es algo bastante nuevo o tiene poco tiempo? Bueno, en otros campos, como les decía, ha sido un poco más estudiado. Sí. En el riñón y en la orina, pues todavía estamos en pañales, pero Pañales. ahí va trabajando. Nosotros, incluso la misma extracción de los exosomas de la orina nos costó pues varios años de estandarización, innovación, buscar equipos adecuados y pues hoy en día trabajamos y creemos que tenemos una buena técnica de extracción de los exosomas. A partir de ahí pues ya hemos directamente buscado algunos marcadores que hemos propuesto y además también estamos haciendo pues el estudio masivo proteómico. Muy bien. Muy bien, con base a lo que nos comenta ahorita me surge una duda. Entonces, ¿cuáles serían de los que usted ha estudiado los biomarcadores más prometedores para la proteómica? Bueno, en teoría lo que nosotros queremos es plantear como una especie de huella, no un marcador solito, por sí solo, sino una especie de perfil de proteínas que esté hablando de la función de la célula en ese momento. Sin embargo, también tenemos varios trabajos con un marcador en particular que es una proteasa que se llama la catepsina D, que nos ha dado bastantes resultados con, por ejemplo, mujeres con preeclampsia que desarrollan hipertensión en el embarazo y que estudios justamente de los niveles de catepsina D nos han mostrado que puede ser un buen marcador diagnóstico de preeclampsia, incluso compitiendo con otros marcadores que se puede decir que son novedosos. En el caso de la enfermedad renal crónica, hay algunos marcadores también que hemos nosotros encontrado que no son postulados por nosotros como KIM-1 o Enegal y que efectivamente están ahí. Creo que en el caso de la catepsina D, que es el que nosotros postulamos, pues nos ha mostrado efectivamente que puede alterarse desde etapas iniciales de la enfermedad renal crónica. Como les digo, el mundo de los biomarcadores tiene muchas etapas de validación y bueno, vamos, yo creo que caminando esa escalerita, subiéndolo, porque nos falta todavía pues una validación mucho más grande. Tenemos, aunque manejamos una cohorte, yo creo de las más grandes que hemos visto en estudios latinoamericanos, de todas maneras para hacerlo, digamos, global, todavía nos falta validación. Ok, y dentro de todo esto, ¿han obtenido algún resultado preliminar a nivel México, a nivel Jalisco? Sí, bueno, hablando directamente de proteómica, a finales del año pasado acabamos de publicar un artículo muy interesante que muestra la proteómica de pacientes con enfermedad renal crónica terminal, enfermedad renal temprana en estadios 1, 2, 3 y 4. Y además hemos hecho un seguimiento con pacientes trasplantados a los 3 meses después del trasplante, 6 meses y 12 meses. Y bueno, los resultados por supuesto que son prometedores. Estos perfiles que yo les comento muestran que el paciente con enfermedad renal crónica tiene una diferente arquitectura celular en el sentido de que están activadas proteínas que tienen que ver con fibrosis, que tienen que ver con estadios inmunitarios como, por ejemplo, activación del complemento, y que después del trasplante esas proteínas empiezan a desaparecer y empiezan a ser reemplazadas por otro tipo de proteínas. Muy bien, entonces,
pues por lo que vemos ya se está llevando en la clínica, Sí. ¿no? Entonces, pero todavía falta como Bueno. trasladar a esta técnica. Sí, de hecho no todavía los estudios clínicos que digamos que pueda ser interpretado por un clínico, que pueda ser hecho en un hospital normal, todavía no. Estos son resultados puramente de investigación e incluso marcadores que van muy adelantados en el tema de validación, como Kim1, como Enegal, todavía no son muy bien entendidos, Ok. ¿no? Por Sí. los clínicos. Si se estandarizara la técnica, ¿usted cree que ayudaría mucho en el sistema de salud a bajar el gasto que se destina en salud para esta enfermedad? Efectivamente, yo creo que va a pasar algo como lo que sucedió con la genómica, ¿no? Al Ok. principio, hacer un DNA completo, determinar un genoma completo, costaba millones. Y hoy en día, pues puedes hacerlo con $10, ¿verdad que sí? Con la proteómica está pasando algo así. Ahorita, en este momento, hacer una proteómica de un paciente nos cuesta algo de dinero, bastantes euros. En un futuro, llevando estas técnicas hacia terrenos más accesibles para la comunidad y para todos, creo que van a ser una muy buena herramienta. Ok, y en este contexto de que puedan llegar a ser una buena herramienta que nos ayuden a mejorar los índices de enfermedad renal, ¿cree usted que todo este boom que hay de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático pueda ayudar a todos estos clínicos a hacer una mejor interpretación de todos estos datos proteómicos? Porque de repente acaba de decir que suele ser un poquito difícil interpretarlos. Sí, efectivamente. Todas estas herramientas pueden jugar a nuestro favor. Correcto, sí. Actualmente nosotros estamos utilizando diversos programas, la mayoría tratamos de que sean libres. Hay uno que se llama Proteus, usamos R, usamos Python para analizar datos masivos. Sin embargo, nos ayudamos o nos asistimos con inteligencia artificial para el análisis de estos datos. Y efectivamente se generan algoritmos, se genera un camino para analizarlo mucho más fácil teniendo la inteligencia artificial. En un futuro, por supuesto, pensaremos que nos va a ayudar mucho más con gente mucho más formada en este tipo de ciencia. Incluso a mí me ha causado pues bastante trabajo. He tenido que estudiar mucho Sí. de nuevo porque pues básicamente durante toda mi vida me enfoqué en estudiar la fisiología del riñón y la enfermedad allá. Pero si quiero entender los números, me toca también darle un poco al análisis de datos y pues la inteligencia artificial definitivamente nos ha ayudado mucho. Ok, excelente. Muy bien, entonces, pues yo a lo que estoy captando de lo que usted nos comenta, pues es un estudio que a final de cuentas se vuelve un poco multidisciplinario, ¿no? O sea, la parte de la proteómica, la parte del análisis de datos, la clínica. Entonces, ¿cómo los jóvenes investigadores que ahorita están incursionando en la proteómica, cómo podrían involucrarse en proyectos de la proteómica? Bueno, efectivamente, eso que acabas de mencionar, Valerie, es muy interesante porque antes como que éramos muy excluyentes, ¿no? En la ciencia y efectivamente cada vez nos damos más cuenta de que la multidisciplinariedad es el futuro no solo de la ciencia, también de la asistencia en la clínica, ¿no? Claro. Que todos seamos parte de un equipo. En la investigación, por supuesto, es lo mismo en mi equipo, que es un equipo pequeño de trabajo, pues hay estudiantes de investigación del doctorado de innovación en investigación, también hay nutriólogos, también, bueno, estoy yo, que yo de profesión pues soy bacteriólogo, entonces efectivamente sí, la multidisciplinariedad es lo que nos va a llevar al éxito del entendimiento completo. Y bueno, los números y que te da la proteómica no son fáciles tampoco de entender, entonces pues si se puede adjuntar un analista de datos, si se puede adjuntar incluso un físico, esto sería bastante bien. Y todo este conocimiento, si puede llegar a la clínica, que es nuestra meta, cada vez tenemos más relación, ¿no? con los nefrólogos, con los trasplantólogos,
incluso urólogos que están mucho más relacionados con el trasplante y la enfermedad renal crónica. Creo que esto ha sido bastante enriquecedor tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Para seguir haciendo como estos estudios que, según yo, pues todavía nos queda mucho por aprender. Al final de cuentas, creo que entre más gente se involucre y empiece como a meterse en este terreno, pues va a ser benéfico para todos, ¿no? Porque de la enfermedad renal, y sobre todo en Jalisco, es de las principales afecciones que tiene nuestra población. Entonces yo creo que si podemos encontrar métodos para prevenirla, detectarla de manera más oportuna, pues creo que a todos nos puede beneficiar, ¿no? Y como usted dice, disminuir los costos que de repente se tienen para poder hacer un análisis proteómico sería muy importante. No sé, antes de finalizar nuestra sesión, si usted quiera darle algún mensaje, algunas palabras a nuestro público para que entiendan un poquito la importancia de lo que está haciendo en la investigación. Pues creo que dijiste algo muy clave, ¿no? Que es la prevención. Prevenirla antes que diagnosticarla sería lo más adecuado. Y para eso pues necesitamos un montón de educación y yo creo que desde la ciencia nosotros podemos participar ahí, ¿no? Educación en estilo de vida, educación en prácticas y estrategias saludables para nuestros riñones, porque pues son órganos bastante sensibles a todo lo que le estamos echando, ¿no? A nuestra nutrición, al deporte, si fumamos, si no fumamos, si soy alcohólico, si no, por poco que yo le esté poniendo a mi organismo, pues todo eso lo detecta el riñón. Entonces, todo pasa por ahí. Okay. Entonces, sí, prevenir sería, pues, para nosotros como comunidad universitaria importante participar con la comunidad directamente en la educación en salud renal, ¿no? Que finalmente no es nada diferente a la salud en general, ¿verdad que sí? Sí. Sí, y que ahorita pues es uno de los principales problemas de salud pública en Jalisco, la tercera causa de mortalidad en hombres, en mujeres. Entonces, yo creo que pues cerrando un poco todo esto, vemos que se necesita una interconexión entre la academia, también el sector público y la comunidad, ¿no? Que el sector público pueda escuchar todas estas nuevas tecnologías, ciencias que se están haciendo y que desde la Secretaría de Salud o las instancias gubernamentales le puedan apostar a la prevención. Claro que sí, sí. Dijiste también otra cosa que hay que anotar ahí, que hay que reforzar. Cada vez la población que sufre enfermedad renal crónica es más joven. Sí. Cuando antes se conocía como una enfermedad de la tercera edad, sí, de la vejez, exactamente. Y ahora, pues, nosotros, por ejemplo, vemos en las cohortes que manejamos pacientes de 30 años en promedio de edad. Entonces, sí es una alerta que tenemos que responder y nuestro granito de arena será contribuir con la comunidad un poco haciendo lo que sabemos hacer, ¿no? Que es investigar, hacer ciencia, pero también pues podemos llegar a la comunidad y que creo que la Universidad de Guadalajara pues tiene justamente esa capacidad, ¿no? De estar aquí al ladito de la comunidad. De hecho, El Salto es una de las comunidades más afectadas y las tenemos aquí, pues, muy cerca. No sé, doctor, si nos pueda dar algún tipo de red social, alguna página o algo donde puedan seguir nuestros escuchas su investigación para estar más al tanto, si exista de repente. No sé, a lo mejor con mi nombre por ahí buscándome en Google aparecen por ahí hay algún podcast donde hablamos de la enfermedad renal, pues, y del riñón un poquito más ligero. Y sí, tal vez buscándome por ahí, porque digamos que lo que publicamos pues es es un poco avanzado y creo que sí también puede ser una buena tarea hacer algo así de traducir esos artículos para que las personas lo entiendan. Me queda la duda, me queda la tarea. Muy bien, igual ahí ponemos en la descripción su nombre y sí, para que lo puedan buscar en el Google. Agradecemos mucho su participación, doctor. Fue un honor para nosotros compartir este espacio con usted y pues quedamos atentos a cualquier día que usted quisiera volver a venir, pues es cordialmente bienvenido. No, gracias a ustedes y gracias a las personas que están viéndolo y de verdad pues que está en nuestras manos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros escuchas. Mi nombre fue Javier.
Yo soy Valery Salazar. Y esto fue Pulso Científico. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.